Buenos días. Vamos a empezar la sesión del miércoles. Gracias a ustedes por haber venido hoy. Y esta sesión es un poquito especial. Es una sesión anatoclínica, multidisciplinar, y en esta ocasión medicina interna, digestivo y compuesto la María Conozca van a ser los ponentes. María, medicina interna, Carlos, digestivo, Elena de anatomía patológica. Así que adelante, María, cuando quieras. Bienvenidos todos y todas a esta sesión multidisciplinar que hemos titulado Si no es el pan. Bueno, yo soy María Gijón Rodríguez, R3 de Medicina Interna, y junto a mis compañeros Carlos y Enar vamos a presentaros un caso que requirió de nuestra actividad conjunta. En este lateral os dejamos el índice que vamos a seguir. Nuestro protagonista es un señor de 83 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, sin deterioro cognitivo, que vive con su esposa en su domicilio. El motivo de consulta es el que veis ahí, pérdida de peso y diarrea. Lo detallaremos a continuación, pero antes, para ser sistemáticos, vamos a empezar hablando de los antecedentes médicos del paciente, que nos presenta alergias a fármacos y con factores de riesgo cardiovascular, es hipertenso, dislipémico y es fumador de 10 cigarrillos diarios desde hace 20 años, tiene un temblor mixto familiar que le ve neurología en la consulta, un EPOC y una TVP en el miembro inferior derecho. Como antecedentes quirúrgicos, se resecó un tumor vesical mediante RTU en 2019. Como tratamiento habitual, bueno, pues el que os he dejado ahí escrito, toma inhaladores para su EPOC, formeterol y clormetasona, el acenocumarol porque está anticoagulado por esa TVP, omeprazol como protector gástrico, olmesartán hidroclorotiazida para su hipertensión y simvastatina para su dislipemia. Nuestro paciente, como he dicho al principio viene por pérdida de peso y diarrea. Consulta por primera vez el 20 de enero, con una diarrea acuosa, amarillenta, de 2 a 3 deposiciones diarias, que se acompaña de dolor abdominal y sensación de plenitud tras las comidas. Respeta el descanso nocturno y asocia pérdida de peso porque nuestro paciente refiere que al asociar esta clínica de diarrea ha dejado de comer. Cuando consulta por primera vez el 20 de enero, lleva 5 días con esta clínica. Entonces, su doctora de atención primaria sospecha que se trata de un proceso infeccioso, de una gastroenteritis aguda, y le manda a casa con tratamiento sintomático. Es decir, con una dieta astringente, una hidratación abundante y analgesia si lo precisa. Vuelve a la consulta de su doctora el día 3 de febrero, porque lejos de mejorar con las medidas que le había puesto, ha empeorado. Persiste esa diarrea y ha perdido 12 kilos de peso. Su médica pues, se alarma pensando que detrás de este cuadro hay algo maligno y le pide estas pruebas complementarias que os dejo por aquí. Una analítica sanguínea, una analítica de orina, un coprocultivo, un TAC body y una colonoscopia. Ahora vamos a ir viendo los resultados de estas pruebas. En primer lugar, os dejo la bioquímica sanguínea, donde destaca un fracaso renal, que antes no existía, y alteraciones iónicas, que ponemos en contexto de esas pérdidas digestivas que está teniendo el paciente. Además, en el hemograma vemos una anemia normocítica que el paciente tampoco presentaba previamente, un coprocultivo negativo, un proteinograma donde no se observa pico monoclonal, unos marcadores tumorales que están en rango y una TSH normal. Además, le han realizado el TAC body, que tampoco muestra hallazgos de interés. El paciente viene a recoger estos resultados a la consulta y ¿qué se encuentra su doctora? Pues que sigue empeorando. Ha perdido ya 16 kilos de peso, tiene un deterioro funcional muy importante y esta diarrea está limitando su vida diaria. Entonces, la doctora de atención primaria entra en contacto con digestivo. ¿Para qué? Para que ampliar ese estudio complementario que se está haciendo y para dar prioridad a los estudios endoscópicos. Además, consensúan entre ambos ponerle loperamida, mebevirina y hacer una dieta sin gluten. En las pruebas endoscópicas lo que vemos es una colonoscopia que nos muestra unos divertículos en sigma sin signos de complicación, de los que se toman unas biopsias, y una gastroscopia sin alteraciones, por lo que no se toma muestra para anatomía patológica. En las pruebas que le amplía digestivo vemos una LDH y una beta-2 microglobulina elevadas, lo que potencia esa sospecha de malignidad en los doctores que le están llevando, un screening de autoinmunidad negativo, unas serologías para virus hepatotropos VIH negativas, una calprotectina en heces que está elevada, como podéis ver, y un estudio de celiaquía que es negativo.
El paciente consulta de nuevo a su médica de atención primaria porque sigue con este deterioro funcional, continúa la diarrea a pesar del tratamiento que le han puesto. Entonces se decide aumentar la loperamida a 2 comprimidos cada 8 horas y la rifaximina. Tanto digestivo como atención primaria siguen con la sospecha de malignidad, entonces repiten un TAC body, a pesar de que hacía un mes que tenía uno normal, que tampoco tiene hallazgos patológicos. Entonces deciden derivarle a la consulta de medicina interna para que sigamos el estudio. ¿Qué ocurre? Que nunca llegamos a verle en consulta de medicina interna porque los hijos traen al paciente a urgencias porque le encuentran pues, con muy mal estado general, el paciente llega a urgencias hipotenso, ya presenta caquexia, ha perdido 25 kilos en 4 meses, tiene signos de deshidratación, le hacemos una analítica en la puerta de urgencias y presenta una acidosis metabólica con un pH de 7,27 y un bicarbonato de 13, un fracaso renal más acusado que el que se enseña al principio, ya tiene una creatinina de 2 y una elevación de lactantes de fase aguda teniendo una PCR de 147. Entonces se decide ingresar al paciente en medicina interna. Antes de continuar con nuestro caso, hemos cogido los 2 síntomas guías de nuestro paciente, que son la pérdida de peso y una diarrea crónica. Y a partir de ellos vamos a hacer un diagnóstico diferencial para ver en qué patologías podríamos encuadrar los síntomas de nuestro paciente. Respecto a la pérdida de peso, es un síntoma que aparece en múltiples procesos, que os he recogido aquí en una tabla los más frecuentes. Como todos estábamos pensando, tanto los médicos que vieron a este paciente como todos nosotros, es que el paciente tenga una neoplasia subyacente a esta pérdida de peso y a esta diarrea. ¿Por qué? Pues por la edad del paciente, por los síntomas que se acompañan, la anorexia, la astenia y porque, desgraciadamente, en nuestro medio las neoplasias pues, son muy frecuentes. Pero también existen otras causas, como pueden ser los fármacos, las drogas de abuso, enfermedades crónicas ya en sus últimos estadios, como la insuficiencia cardíaca o el EPOC, infecciones como el VIH o los virus hepatotropos que ya se han descartado en nuestro paciente, o desórdenes psiquiátricos como un TCA o un cuadro depresivo. Para hablar de la diarrea os voy a dejar con mi compañero Carlos, que es el que lo va a desarrollar. Bueno, buenos días. Bueno, en principio quería hablar un poco de la diarrea crónica en general. Hay que tener primero un concepto de diarrea crónica, que generalmente la diarrea crónica, para el concepto de diarrea crónica hay que tener el número de posiciones en el día, normalmente es un mayor de 5, 6, 7, incluso más de posiciones en el día. También hay que tener en consideración la consistencia de diarrea. Normalmente las diarreas, el componente sólido con el componente líquido aumenta el componente líquido. Son diarreas normalmente más líquidas, semilíquidas, como componentes semisólidos o líquidas incluso. Y incluso también podemos hablar de los gramos. Normalmente mayor de 200 gramos en un paciente adulto en 24 horas, normalmente también se considera que puede tener una deposición al día, también que puede ser que se considera diarrea. Entonces, ¿cómo manejamos la diarrea crónica en estos pacientes? Primero hay que hacer la anamnesis, donde preguntamos tanto antecedentes personales como antecedentes familiares y demás, sobre todo por preguntar diferentes patologías, enfermedad inflamatoria o componentes genéticos o viajes, o si ha tenido viajes recientes o demás. Obviamente la exploración física, sobre todo la palpación abdominal, y luego en la investigación básica vamos a tener una analítica básica donde vamos a ver el hemograma, una bioquímica, donde va a ser importante los reactantes fase aguda, la PCR, la albúmina, la parte de la ferritina, el calcio, las hormonas. Y también podemos ahí de una vez hacer un estudio de celiaquía incluso, o estudio de heces. O incluso en el estudio microbiológico donde podemos ver el cuerpo cultivo, podemos pedir también la toxina del cuestión difícil o incluso parásitos en heces. A partir de ahí va a ser importante, sobre todo en la práctica clínica, ver si la diarrea va a ser, puede ser de origen orgánico, que tenga una enfermedad orgánica. Entonces, si es de características orgánicas, podemos dividirlas en tres patologías que van a ser la diarrea inflamatoria, donde generalmente aquí la gran característica va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, donde se caracteriza porque en las heces tiene productos patológicos, normalmente sangre o pus en las heces, acompaña de otros síntomas sistémicos, como puede ser fiebre, pérdida de peso, afectaciones articulares, oculares o demás.
Y también en la analítica podemos ver elevación de reactantes y también una calprotectina elevada que realmente, la calprotectina siempre la pedimos un poco en enfermedad inflamatoria, pero cualquier patología orgánica que de esto puede elevar la calprotectina. Luego también tenemos la diarrea acuosa, generalmente se relacionan sobre todo con laxantes, pacientes que toman mucho laxantes, trastornos de la alimentación y demás, o incluso más raro puede ser por trastornos hormonales o tumores neuroendocrinos. Y luego tenemos la diarrea por malabsorción, que realmente aquí destacarla sobre todo las enteropatías, que la gran enteropatía en general que tomamos como referencia es la enfermedad celíaca, pero bueno, que hay muchas enfermedades por enteropatías que pueden dar, que pueden ser parecidas, como la enfermedad tropical o la yardiasis, normalmente es afectación del enterocito. Y eso y también, por la misma malabsorción también puede ver, aquí mismo por maldigestión, que es en el caso de afectación del páncreas, la afectación endocrina del páncreas. Y eso por parte de la orgánica. Luego, hay características funcionales, donde tenemos que ver si hay fármacos asociados. Normalmente, si hay fármacos asociados con medidas dietéticas, mejora la diarrea, pero si no, hay que ampliar el estudio. Normalmente, aquí ya vemos si hay que hacer la gastroscopia, estudios genéticos, pues sobre todo para descartar celiaquía. Hay que hacer la colonoscopia, biloscopia para tomar de biopsia, sobre todo para descartar enfermedad inflamatoria intestinal o colitis microscópica. Luego también podemos hacer test de hidrógeno expirado, sobre todo para descartar intolerancia a carbohidratos o lactosa, o con glucosa oxidosa para sobre el crecimiento bacteriano. Y si no, ya hay que ampliar un estudio ya de imagen más amplio, sobre todo para descartar otras patologías. Se puede pedir una enteroreso o una cápsula endoscópica. Entonces, vamos, eso es un poco el manejo en general de todo lo que puede ser en principio para un paciente que tenga una diarrea crónica. Entonces, ¿qué nos puede sugerir que un paciente tenga una causa orgánica de esa diarrea? Bueno, hay muchos síntomas. Normalmente la presencia de sangre en heces, que se asocia a fiebre, la pérdida de peso también. Pacientes en edad avanzadas, más de 50 años, hay que sospechar que hay una causa orgánica de esa diarrea. Obviamente historia familiar de los pacientes, si tiene cánceres o pólipos correctales, si la diarrea es nocturna, si persiste después incluso del ayuno, también hay que sospecharlo, si tiene estatorrea, más de 400 gramos al día, incluso ya también hay que sospecharlo en ese caso. La exploración física, que vemos alguna alteración en la exploración física, como puede ser hepatosplenomegalia o adenopatías, o claramente analítica, si vemos alguna alteración, como puede ser la hipoalbuminemia, elevación de lactantes, anemia, o claro, y luego también lo que es la calprotectina fecal elevada, que sobre todo es el mayor, uno de los que nos más ayuda, sobre todo para decir que es una diarrea que puede ser de origen orgánico. Entonces, volviendo a nuestro paciente, parece que podemos descartar, por lo que hemos visto, que no parece algo maligno, no parece tampoco que tenga enfermedades crónicas avanzadas, son psiquiátricos, además, tampoco tiene alteraciones endocrinas, neurológicas. Podemos primero, sobre todo, ver alteraciones gastrointestinales, infecciones o incluso los fármacos. Tanto en lo que se refiere a la pérdida de peso como en la diarrea crónica. O sea, entonces, malabsorción, infección crónica o fármacos. Parece que va por ahí lo que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué podemos ver en la parte endoscópica? O sea, luego a nuestro paciente se le repitió la gastroscopia y tuvo que, esta vez se le tomó biopsias. Hay que diferenciar sobre todo dos tipos de patologías que según lo que se ve en las biopsias. Podemos tener una alteración de arquitectura vellosa que puede ser normal con aumentos de linfocitos intraepiteliales. Tenemos varias patologías que pueden ser tanto por fármacos, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, sobrequisis bacteriana, o puede haber incluso ya atrofia vellositaria con aumento de linfocitos intraepiteliales. Aquí también se van otras patologías que también pueden ser por diferentes fármacos, también diferentes patologías, amiloidosis, el precolágeno o demás. Entonces, según la biopsia, no podemos diferenciar entre diferentes patologías que podemos tener. Entonces, ¿qué podemos ver en un paciente con algún tipo de enteropatía que podemos ver en los hallazgos endoscópicos? Pues, normalmente, estos pacientes, normalmente el paciente con enteropatía normalmente es la enfermedad celíaca.
pero vamos, los pacientes que tengan alteraciones de enteropatías no es específico de la enfermedad celíaca, puede haber diferentes patologías que tengan estos mismos hallazgos. Normalmente hay un patrón en mosaico de la mucosa, hay disminución o desaparición de los pliegues, normalmente es lo que se llama el signo del peine, que es eso, que son los pliegues con los bordes festionados, y normalmente las guías europeas, cuando sospechamos algún tipo de enteropatía, lo que nos recomiendan es que tomemos 6 biopsias. Normalmente son 4 de la segunda porción duodenal y 2 del bulbo. Normalmente la alteración la vamos a ver sobre todo en la segunda porción duodenal. Podemos ver una mucosa pálida, aplanada, incluso podemos ver fisuras y úlceras. Y macroscópicamente también lo que podemos ver, sobre todo, lo que nos puede ayudar sobre todo es también con la magnificación, que con eso podemos ver mejor las imágenes. Podemos ver con las imágenes de banda estrecha, o lo que es el narrow band imaging, o incluso podemos considerar la cromatoscopia, que normalmente se puede usar las tinciones, como puede ser el endocarmino o el azul de metileno, o ya los nuevos equipos tienen cromatoscopia digital, que también nos ayuda a ver sobre todo la arquitectura de eso. Entonces, quería mostrar las imágenes. Esto es una comagnificación. Esto es una arquitectura vellosa normal, sin alteración, de un duodeno normal. Ven con la amplificación que se ven las vellosidades completamente, vamos, se ve bastante bien, normal, con un patrón, digamos, que es normal. Y ya cuando vemos alguna atrofia vellositaria, lo que se ve es eso, una mucosa pálida, ver cómo la arquitectura vellositaria desaparece, se ven incluso eso, unos bordes fenostrados, lo que es el signo del peine y demás. Que es la parte endoscópica es lo macroscópica, realmente lo que más se interesa. Entonces, esto es un paciente de enfermedad celíaca. Nuestro paciente se hizo la segunda endoscopia, se tomó biopsias, pero macroscópicamente no se vio alteraciones, pero perfectamente podía haber alguna alteración de este estilo. Entonces se tomó las biopsias y esto fue lo que se vio en la anatomía patológica, que lo va a comentar en ahora. Bueno, anatomía patológica llegaron 2 tipos de biopsia. La primera fue en marzo de 2020 del intestino grueso. Bueno, los resultados fueron una mucosa colónica de arquitectura normal con un infiltrado linfoplasmocitario habitual. La segunda fue el 20 de mayo de 2020, 13 días después del ingreso del paciente en medicina interna. Fue del intestino delgado, concretamente de la segunda porción del duodeno. Entonces, centrándonos en esta segunda biopsia, los resultados fueron pues, una marcada atrofia vellositaria, la ausencia de linfocitos intraepiteliales y también descartando malignidad. A gran aumento podemos observar mejor la atrofia y el aplanamiento de las vellosidades, donde marca la flechita. Y también pues, la ausencia de linfocitos intraepiteliales. Esto puede deberse a la retirada de factores causales antes de la realización de la biopsia. Os quiero mostrar una mucosa duodenal de características normales, ¿vale? Donde las células epiteliales asientan sobre un eje fibrovascular largo, para así tener un patrón adecuado de vellosidades y aumentar la superficie de absorción. También se caracteriza por tener unas cristas cortas. Vale, os dejo en esta diapositiva la clasificación de Marsh, que aunque sea de la enfermedad celíaca, sirve muy bien para ver la atrofia de las vellosidades. Esta clasificación va de 0 a 3 y el 3 se subdivide en 3A, 3B y 3C, dependiendo de la intensidad de la atrofia y también de la elongación de las cristas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer un correcto diagnóstico diferencial. La enfermedad más importante es la enfermedad celíaca. Esta enfermedad tiene atrofia vellositaria y linfocitos intraepiteliales. Os dejo aquí pues, la clasificación de Marsh 3B y 3C de la enfermedad celíaca. También hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con el espure colágeno, que añadiendo las características anteriores, esta tiene una banda de colágeno subepitelial. Y bueno, y con la enteropatía autoinmune, que aparte de la atrofia vellositaria, tiene un incremento del infiltrado inflamatorio en la lámina propia y los linfocitos no se asientan sobre el epitelio, sino en el interior de las criptas. Entonces, resumiendo, ¿qué nos tenemos que quedar con la biopsia de este paciente? Pues la marcada atrofia vellositaria, la ausencia de linfocitos y también la ausencia de malignidad, haciendo también un buen correcto diagnóstico diferencial con las enfermedades anteriormente mencionadas. María. Bueno, por si os habéis despistado o os habéis dormido después de todo esto,
En esta diapositiva hemos dejado un resumen de qué es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Tenemos un varón de 83 años con pérdida de peso y diarrea de 4 meses de evolución. Se han descartado muchos diagnósticos, como han ido contando mis compañeros, y nos quedamos básicamente con dos, con la malabsorción y con los fármacos. Entonces ahí os dejo las dos piezas del puzzle, la biopsia que ha contado Enar, que era, digamos, una atrofia vellositaria con una celiaquía negativa, y el tratamiento habitual que tomaba el paciente. Y ahora os voy a preguntar, si no era el pan, ¿sería el olmesartán? Vale. Bueno, pues este es el diagnóstico final de nuestro paciente, ¿vale? Es una enteropatía por olmesartán, que ahora os voy a contar un poquito. Vale, como todos sabéis, el olmesartán es un fármaco muy utilizado en nuestro medio. Es un ARA2, del grupo de los ARA2, un antagonista del receptor de la angiotensina 2. Los efectos secundarios más frecuentes en su ficha técnica son la cefalea, el mareo y los síntomas gripales. Pero en esos efectos secundarios finales viene la enteropatía, que se describió por primera vez en 2012 con una serie de casos y que actualmente está reconocida por la FDA. Es un efecto muy infrecuente, aparece en un porcentaje menor a 1 de 10.000 usuarios del fármaco y su aparición pues, puede darse desde los primeros meses de la toma hasta 5 años después, teniendo un tiempo medio de 3,1 años, como os pongo en la diapositiva. Las causas por las que se produce esta enteropatía no se conocen, pero sí que sospecha que sea un daño celular inmunomediado apoyado por factores genéticos, ya que el 70% de los pacientes en lo que está descrito tienen una positividad para el alelo HLA de Q2, cosa que también nos confunde muchas veces cuando se estudia esta patología, porque como sabéis también este alelo está presente en las personas con celiaquía. ¿Qué síntomas nos da? Bueno, pues ya lo sabéis, los que tiene nuestro paciente. Más del 90% de las personas afectadas tienen diarrea y una pérdida de peso. Una diarrea que suele ser crónica, puesto que al no ser un efecto muy frecuente no lo solemos sospechar. Como os pongo ahí, ¿cómo sospecharlo? Pues obviamente una persona que tome este fármaco y cuando tengamos datos de malabsorción con un estudio de celiaquía negativo. Otros síntomas pues son la astenia, las náuseas, anorexia, cosa que también hace muchas veces confundirse con malignidad, con lo que pensaban sus médicos en un principio que tenía este paciente. Al ser una entidad relativamente nueva y muy poco frecuente, no hay ensayos clínicos randomizados, lo único que hay son series de casos descritos y tampoco hay criterios diagnósticos como tal, pero sí que nos podemos apoyar en varios puntos que os recojo en esta diapositiva. Una biopsia característica, como la que nos ha contado Enar, pero que en ningún momento es diagnóstica, y una curación, entre comillas, cuando se retira el fármaco, ¿vale? En el 99% de los casos, en la primera semana tras retirar el fármaco, desaparece completamente la diarrea. Si hiciésemos una gastroscopia tras quitar el fármaco, veríamos que la atrofia vellositaria ha desaparecido, es decir, se resuelve. Y si volviésemos a reintroducir el fármaco, volverían estos síntomas. Algunas preguntas que os podéis hacer, si os da curiosidad, es que hay otros fármacos que produzcan este efecto. Pues sí que están descritos, el micofenonato, la acetoprina, el metotrexato, también pueden dar este cuadro de enteropatía. ¿Se ha planteado en algún momento retirar el fármaco del mercado? Pues no se ha planteado porque es un efecto secundario muy frecuente y porque tiene muy buen pronóstico cuando se retira el fármaco, es decir, los pacientes se curan. Y lo que tenemos que saber es que seguramente esté infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque es un fármaco muy empleado en nuestra sociedad y un efecto secundario que es poco conocido. Bueno, si os preguntáis cómo acabó el paciente, pues nada, cuando llegó a medicina interna, la doctora que le dio le retiró el fármaco inmediatamente porque lo sospechó. Entonces, cuando le hicieron la biopsia, ya apenas veían linfocitos intraepiteliales porque, claro, había remitido el cuadro, porque fue 13 días después. Y como os he dicho, la primera semana suele desaparecer la diarrea. Entonces, el paciente se fue sin diarrea a casa, cogió 3 kilos en el ingreso, se confirmó, como ha dicho, la histología, esa atrofia vellositaria, y en las consultas externas que le seguimos durante un tiempo, pues tuvo una recuperación ponderal completa y ausencia de sintomatología. Y nada, como mensajes para casa, pues, bueno, lo que siempre decimos, somos muy pesados, pero es verdad, hay que revisar de forma exhaustiva la historia clínica, sobre todo en este caso los fármacos que toma el paciente, así como los efectos secundarios que pueden tener. Es difícil saberse todos los efectos secundarios, nadie se lo sabe, pero sí que tenemos que tener
esa tarea de revisarlos, porque pueden ser la causa de lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. Cuando vemos un síntoma de alarma, pues hay que perseguirlo, no podemos dejarlo y decir, bueno, pues este paciente dio muchísimas vueltas durante muchos meses, nadie acertaba el diagnóstico, pero bueno, no hay que rendirse, porque si para nosotros es duro diagnosticarlo porque no era fácil, lo es más para el paciente porque al final es el que está sufriendo. Así que nada, a ser empáticos. Esta es la bibliografía y si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Del público? ¿Doctor Sánchez? Había dicho que esto está descrito con otros fármacos, pero ¿y el grupo de los altanes este por qué se puede sacar Sí que se ha escrito en otros alados, sobre todo en el valsartán y luego el irbesartán, pero más frecuente es el valsartán. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Bastante interesante. No sé quién lo vio y repito, el homosaltán, pero es verdad que es difícil el hacer un efecto secundario cuando puede haber un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Entonces, cuando hay una cronología, sí parece algo plausible, pero quizás en esto nos cuesta un poco más, ¿no? Porque has dicho que hay una media de... O sea, la media es de 3 años, pero puede aparecer en los primeros meses y hasta 5 años ha descrito. 5 años posteriores a la introducción del fármaco. Muy bien, ¿alguna pregunta o algo más? Pues enhorabuena, chicos, muchas gracias por la exposición. Esto vamos a ver qué hacer con